y ocurre en los países. Claro, claro. Entonces, si tú no prestas atención al individuo que tienes en la organización, a diferencia de la industrial, actualmente el individuo se te va a ir, vas a perder inversión en educación, inversión en conocimiento, inversión en la persona. Entonces tienes que prestar atención a qué es lo que los individuos necesitan, qué los individuos. Y cuando tú le preguntas a los individuos, cuando yo hago mis charlas, cuando hago mis talleres, mis seminarios, les pregunto a la gente, completan esta frase, y vamos a hacer el ejercicio contigo, Eduardo. Complétame la frase. Dime. Yo quiero ser presidente de Venezuela. Oh, Dios mío, tú te quieres meter tremendo lío. Me encantaría ser presidente de mi país. La gente normalmente me responde, quiero ser feliz. Esa es la respuesta del 95% de la gente me dice feliz. Hay otros por ahí que dicen dinero, hay otros por ahí que dicen viaje. Ahora vamos a tocar ese tema de la felicidad, que para mí es una incógnita. Porque yo creo en la felicidad, pero también creo que la felicidad no existe. Pero aunque no exista, existe. Entonces es muy sabroso, ¿no?, el asunto. Ahora lo vamos a tocar, pero quiero, Miki, porque estás tan callado, hermano. Pues no me dejas hablar. Te quiero oír mejor. No, por un lado quiero saludar a la gente que nos está viendo por Facebook. Y quería felicitar a Pangea por sus nuevos estudios. Ahorita este es el estudio provisional. A partir de esta semana estamos nosotros con los estudios nuevos. De verdad que es un placer tener a Ignacio aquí. Gracias. Sí, mi micrófono está abierto, la gente sí me oye, yo me oigo. No, yo me oigo en primer plano. ¿Ese eres tú? No, yo estoy en primer plano. Miki es el artífice de todos nuestros invitados. Él es el que nos regala esos invitados tan especiales que hemos tenido en el programa. Hoy nos regala de la presencia de Ignacio Segovia. Gracias, Miki. No, gracias también a nuestra querida Coco Mata, que no es familia, pero lo decimos que somos primos porque nos queremos mucho. Coco, de verdad que me está haciendo un trabajo de relacionamiento público. Sí, y de verdad que lo está haciendo muy bien, porque te comentaba ahorita en la puerta que te estuve escuchando por nuestros amigos también de Actualidad Radio, y de verdad que es bien interesante el planteamiento. Muy bella, el planteamiento tuyo, Ignacio. Yo de alguna manera me siento también cercano a la ergonomía, porque yo estudié diseño industrial y la ergonomía es materia obligada. Y es esa relación que tenemos con el diseño, los objetos y el cuerpo humano. Y siempre ha sido un tema realmente bien interesante, pero no lo había visto desde el punto de vista que tú lo estás analizando. Gracias por estar aquí con nosotros. A la gente, conéctense por pangeafm.com o bajen la aplicación de su Android, de su... ¿Cómo es que se baja la aplicación? Se meten en el Play Store o en iTunes y bajan la aplicación Pangea FM, que es gratis. Se baja y además nos pueden estar escuchando a las 24 horas del día. Como nos están escuchando nuestros amados amigos de Argentina. Así es. Saludos a Carlos Serpa, el gran pintor y artista gráfico que está en Venezuela viéndonos. Paola Andrade desde Colombia. Paola, a Mercedes Elena Mata, prima, desde Pensilvania. Las están viendo de muchos lados. De verdad que es un placer. Gente bella, gracias. Les prometimos que iba a estar Arquímedes Rivero hoy. Sí. Lo cambiamos para la semana que viene porque Ignacio estaba muy enredado y teníamos que tenerlo hoy, si no se nos iba. Pero les tenemos a Arquímedes Rivero, padre e hijo, el próximo lunes. En vivo. Mira, Ignacio estaba emocionado y se había preparado y todo para conversar con Arquímedes. Yo me eché un puñal de Arquímedes. Sí. Arquímedes es un ser humano maravilloso que tiene tanto de qué hablar. Mira, Ignacio, les cuento, ha vivido en España, en Canadá, aquí en Estados Unidos, en Venezuela, por supuesto. Bueno, en España está de visita, no he tenido el placer de vivir allá. Pero has estado allá. Venga, que el aroma lo has respirado. ¿Cómo? Es muy joven, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 37. Imagínate tú. Es un hombre muy joven y preocupado por esta obra tan maravillosa que es, qué sé yo, meterle la mano al ser humano de manera global en algo tan importante como lo que hemos mencionado. Ahora, una preguntita así suelta al aire que a lo mejor no encaja todavía, pero no importa, te la dejo. Dime, Europa como tal, esa gama de países, cada uno de ellos tiene distintas características, porque vienen de líneas históricas
si bien en algunos casos similares, pero de raíces totalmente diferentes, los separa mucho los idiomas. América es otra ensalada, el latino es una cosa, el Caribe es otra, Estados Unidos es otra, en fin. Yo creo que no hay, ¿verdad?, una matriz para todo esto, o sea, no hay una sola propuesta. Porque yo creo que pararse frente a un auditorio de trabajadores de la industria automotriz, por ejemplo, que tienen una línea de producción, ¿no?, porque necesitamos darle una conferencia para que nos acerquemos. Necesitamos ya a la entrada llenar unas hojas, cuáles son sus quejas, queremos conocerlo uno a uno, estamos pendientes de darnos la mano en qué podemos ayudar y cómo nos pueden ayudar ustedes a nosotros. No es lo mismo decirse a unos venezolanos que a unos canadienses. No, para nada. Y a unos españoles menos. No. Y así. ¿Cómo, desde tu inmensa experiencia ya, me imagino, a pesar de tu juventud, cómo se ensambla eso, Ignacio? Mira, fíjate tú, esa pregunta es bien interesante, yo creo que te la puedo responder desde la experiencia de los sindicalistas de diferentes países, porque he tenido la experiencia de hablar con líderes de sindicatos de Brasil, Argentina, Venezuela, Europa, etcétera, los Estados Unidos, Canadá. Y aunque tú crees que todos somos diferentes, porque somos una ensalada, como lo dijiste, todos me dan la misma respuesta. Si los departamentos de recursos humanos hicieran su trabajo, nosotros no existiríamos. Es decir, los sindicatos desaparecerían. ¿Por qué? Porque la gente piensa que los departamentos de recursos humanos deben abocarse al ser humano. Esa palabra recursos humanos te trampea, ¿no? Y tú piensas que el departamento de recursos humanos está dedicado al ser humano dentro de la organización. Pero cuando tú lees las definiciones de recursos humanos de los libros académicos, los libros con que estudiamos en la universidad, en Venezuela, en Europa, en los Estados Unidos, en todos lados, el Departamento de Recursos Humanos está destinado a velar por los intereses de la organización y gestionar el recurso humano de la empresa para el beneficio de la organización. Entonces, cuando lo ves de esa perspectiva, por supuesto necesitas un sindicato que vele por los empleados, porque nadie en la organización vela por los empleados sino el sindicato, porque el Departamento de Recursos Humanos vela por la organización y el sindicato por los empleados. Mi propuesta, la propuesta que yo traigo a la mesa, es que se cree un departamento de capital humano, un departamento que se encargue de la ergonomía y un departamento que vele por los empleados. No quiero decir yo crear un sindicato paralelo, ¿no? Yo soy como de centro derecha, eso de los sindicatos conmigo no va muy bien. Pero ¿por qué? Yo te voy a hacer bueno, ahora te voy a argumentar. Porque he trabajado con los sindicatos y lamentablemente los sindicatos se han convertido en otra organización paralela que vela por sus intereses y no por los intereses de los empleados. Cuando se politizaron. Entonces se politiza, pero eso no pasó nada más en Venezuela, eso pasa en Canadá, en los Estados Unidos, en Francia, en todos lados. Las organizaciones sindicales se politizaron y entonces ahora son una organización que vela por sus intereses. Entonces los sindicatos velan por los intereses de los sindicatos, la empresa por los de la empresa, y ¿quién vela por los empleados? Nadie. El empleado está solo. Porque si tú no bailas pegado con el sindicato, tampoco te ayudan. Si no bailas pegado con la organización, tampoco te ayudan. Entonces, si tú bailas pegado a tu ergo, lo que yo llamo el ergo, que es la función humana, para buscar el bienestar, entonces muchas veces no estás ni con el sindicato ni con la empresa, y si no estás con ninguno de los dos, sales de la organización. Eso es lo que pasa en la vida real. Entonces lo importante, o el llamado que yo traigo a la mesa, porque además yo me estoy metiendo con un gentío, ¿no? Ya lo estás escuchando, ¿no? Me estoy metiendo con el sindicato y me estoy metiendo con la organización. Pero estoy defendiendo al empleado. Y estoy defendiendo al empleado y también a la organización, porque si la organización no se da cuenta, y a los sindicatos, si estos no se dan cuenta, que viene una nueva generación, que tiene unos nuevos sistemas de trabajo, que tienen unos en su ADN, ellos quieren viajar, ellos quieren tener experiencia, ellos que es lo que llaman los millennials, ¿no? Ellos vienen con otra perspectiva, en su ADN viene otro sistema, ellos nos vienen a este planeta a sufrir, a pasar trabajo, porque la palabra trabajo es ese sufrimiento, ese sentido sufrido. Estas generaciones no vienen a eso, estas generaciones vienen a vivir, a aprender,
a amar y a dejar un legado. Que por cierto, esas 4 cosas son las que las investigaciones en psicología han descubierto que las personas a los 90, 100 años, con enfermedades terminales, etcétera, son las 4 áreas que ellos dicen: a mí me hubiera gustado vivir más, me hubiera gustado aprender más, me hubiera gustado haber dejado un mejor legado, o me hubiera gustado amar más. Son las 4 áreas: vivir, amar, dejar un legado y aprender. Esas son las áreas donde las nuevas generaciones quieren cubrirse. Y eso es lo que yo traigo en esta propuesta del ergon, de la función humana. Yo tenía que comentarte que yo soy de los que cree. Fíjate, hay una cosa muy interesante, que en Estados Unidos hay un sindicato, ¿verdad?, de actores y de artistas, que está establecido desde años, décadas de décadas. Y jamás la industria se ha cerrado un canal o un emporio de televisión, ni la industria del cine, las grandes producciones de cine han fracasado por culpa de un sindicato impertinente que entró a generar problemas a la empresa. Yo creo que un sindicato, si bien es cierto que su función, digamos, primaria, pues no voy a decir fundamental, primaria, es velar por la situación de los trabajadores, yo creo que yo como empresa, yo me haría aliado del sindicato. Por supuesto. ¿Por qué? Porque en la medida que ese sindicato se transforme, de acuerdo al trato que reciba de mí como empresa, en un vigilante también de mis intereses frente a los trabajadores, vale decir que el trabajador está sometido a una normativa decente, lógica, legal, humana, con la cual va a cumplir. Hago un paréntesis: nosotros teníamos en Venezuela experiencias horribles de gente, los que llamaban permiseros, reposeros, el que no iba a trabajar el lunes, la gente se emborrachaba y no iba a trabajar, igual le ponían la tarjeta, en fin. Había toda una vulgaridad en la conducta de muchos y muchos trabajadores en Venezuela, tanto en las empresas privadas como en las empresas del Estado. Y se transformó en una sinvergüenzura. Yo no sé si eso pasa en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Chile, no sé. Pero es posible que ocurra. Ahora, yo creo que las empresas, si aprendiera a darle la mano al sindicato y decirle: ok, perfecto, hay que mejorar el salario, ¿en cuánto? En no sé cuánto por ciento. Aquí falta esto, sí, cierto. Que si los uniformes, que si los horarios, pero también me le alas las orejas, ¿verdad?, y me autorizas a votar al que no viene a trabajar, al reposero, al que comete falta. Porque debería ser un punto de coyuntura. Faltas que dañan a los otros empleados. A los otros, a la correcto. Comunidad completa. Correcto. Entonces, es enseñar al trabajador de asumir el compromiso de trabajar con decencia, ¿no? Eso indudablemente al final se va a traducir en una mejor efectividad para la empresa. Claro. Entonces yo no tengo que ser enemigo del sindicato, no. Yo tengo que ser amigo del sindicato, porque el sindicato también es parte de mi organización y está para los dos lados. Yo no soy enemigo de los trabajadores, pero tampoco quiero a los trabajadores enemigos de mi asunto. Y yo como trabajador, yo no soy enemigo de la empresa, pero tampoco soy enemigo de mis compañeros, etcétera, etcétera. Este tema es apasionante, Miki. Sí. No, iba a decir algo. Vamos porque al final eso se traduce en una palabra que es importantísima, que es la ética. La ética. De lado y lado. Exacto. Pero yo creo que es un tema bien importante que hablemos, pero lo vamos a hacer después del corte, porque si yo no hago corte, me arrancan el micrófono, los audífonos, todo. A mis queridos amigos que están en el aire acá, aquí en el programa, aquí con el Gorro Serrano a través de Pangea, como siempre, mis queridos cómplices de esta obra, nos falta tiempo, porque el tema de hoy es para pasar 3 horas. Quiero saludar a Diana Pascual, la hija de nuestra querida Delia Fiallo. Nos está viendo y nos manda saludos. Diana, besos para ti, para tu mamá, para tu papá. Y también desde Argentina, Eduardo Amorina Agnese. Siempre nos manda salidas desde Argentina, está súper pendiente. A mi Delia Fiallo, un beso. Dile que le mandamos un beso a Delia y a toda la familia. Se les quiere. Dale, vamos a un corte. Ya regresamos. Esto es bueno saber que esto funcione. ¿Estás seguro que cortaste los micrófonos? Gracias amigos por todos los que están viendo aquí en Facebook.
dedicado por muchos años a estudiar la fórmula de ciertos modelos de vida, porque nosotros, el moto de los psicólogos es predecir y controlar la conducta, ¿no? Entonces nosotros nos creamos tácticas de ajedrez. Y por muchos años la psicología ha estudiado las tácticas de ajedrez de una forma negativa. Hemos estudiado las patologías. Entonces tenemos dos manuales de ajedrez que se llaman el CIE-10 y el DSM-4, que son los manuales de patologías psiquiátricos. Y entonces esos son como los movimientos. Si tú mueves esto aquí, esto acá, tú eres obsesivo compulsivo. Si tú mueves esto acá, tú tienes una depresión. Y entonces esas son esas fórmulas, ¿no? Y alrededor de entrando este siglo, a finales de 1900, a principios del 2000, se creó una nueva tendencia que es la psicología positiva, que la creó el doctor Seligman. Él fue presidente de la Asociación de Psicólogos de Norteamérica por muchos años, y él creó la psicología positiva. Y al crear esta psicología positiva, él creó unas tablas con unas fórmulas de ajedrez, pero para alcanzar la felicidad, ¿no? Entonces él se enfocó en la felicidad. Pero después se dio cuenta que la felicidad no era operacionalizable en términos psicológicos, ¿no? Porque es muy subjetiva, ¿no? Tú dices que sí tienes, pero no la tienes, pero el otro la tiene, y entonces uno se toma unos traguitos y está feliz, y si no se los toma entonces no está feliz, y la otra persona se hace ejercicio y hace deporte, se siente feliz, pero hay otras que no. Entonces son variables subjetivas, y él cambia la palabra felicidad por la palabra bienestar, y él nos hace a través de la psicología positiva alcanzar el bienestar. Entonces la psicología positiva es el fuerte de donde yo me agarro para llevar esa psicología positiva a las empresas y decirle a la gente que ellos pueden alcanzar el bienestar en su trabajo. Pero como el trabajo es una palabra negativa, yo me copio de Seligman y le quiero reemplazar la palabra trabajo por la palabra ergon, ¿okay? Que es la palabra central de mi libro. Ergon es una palabra que nace con Aristóteles, y yo la estoy promocionando, la estoy volviendo famosa. Y Aristóteles decía que el ergon era la función humana, lo que tú viniste a hacer a este mundo, porque tú existes. Los japoneses lo llaman el ikigai, nosotros aquí en Occidente le llamamos la pasión, la luz, la guía, la energía. En Star Wars le dicen la fuerza. Tenemos diferentes enfoques para saber lo que somos nosotros, incluyendo lo religioso. Sí, lo religioso, cuando ves a Cristo, y habla, o lo sientes, y le dice, y él le dijo a sus discípulos: ustedes van a ser pescadores de hombres. Le asignó su función humana, y esa asignación de la función humana, o describir tu función humana y conocer tu función humana, te da una brújula en la vida, porque te dice cómo tomar decisiones. Por ejemplo, si tú dices: mira, yo necesito salir de Venezuela por la situación en la que estamos, necesito migrar. Si tú estás claro en tu ergon, tú puedes escoger, bueno, Canadá es un país que se alinea más a mi ergon, no, en Florida yo voy a poder aplicar mi ergon más libremente, o no, lo puedo hacer en Europa porque la cultura y esto y aquello. Mira, a mí me gustan las tapas, me gustan las cervecitas en la noche. Entonces, mi ergon, Madrid. Ese es el ergon. Yo tengo que ir para Madrid. Para mí excelente. Entonces, tu ergon, el ergon o la función humana, que para el cuchillo la función sería cortar, para el tenedor pinchar. Para mí, mi función humana, yo soy un agente de cambio que ayuda a la gente a cambiar al logro del bienestar. Esa es mi función humana. Por eso yo vivo, para ayudar a la gente a cambiar de un punto A a un punto B, y el punto B es el bienestar. Y la propuesta del libro, del capital humano y del ergon, es que las empresas aprendan eso, que las empresas aprendan a ayudar a la persona dentro de la organización a alcanzar el bienestar, porque la gente, ya existen pruebas como Google, las top 500 para trabajar con ellos. Ellos todos invierten en el capital humano, todos invierten en el ergon del sujeto. Tuve la oportunidad ahorita en Madrid de entrevistarme con un empleado de Google. Fui a Google, almorcé con ellos en la cafetería, conversamos sus entrenamientos, sus instalaciones. O sea, es otra cosa, es otro enfoque. Lo mencionaste ahorita, la ética.
La ética combinada, está en mi modelo, la ética combinada con los talentos y las competencias da la confianza. Y tú en Google encuentras una gente que confía en la organización, que confía en sus compañeros, que confía están tranquilos, porque confían en la organización. Por ejemplo, él me comentaba una de las cosas que le pasó en un seminario hace 2 años. Me decía, bueno, fuimos a un seminario con el director de recursos humanos de todo Google. Éramos un poquito más de 100 personas y él preguntó, ¿quién de aquí se ve en los próximos 5 años en Google? El 10% solo levantó la mano. Los demás tranquilamente dijeron, no, yo quiero irme a otro lado. ¿Por qué? Porque Google tiene una política abierta. Ayudan a sus empleados al desarrollo de carrera. Propicia el crecimiento. Propicia que se vayan de la empresa. Claro. ¿Por qué? Porque entonces ellos planifican. Ellos le dicen, bueno, ¿tú qué quieres hacer? No, bueno, yo me quiero ir para tal empresa, tal empresa. Ah, bueno, yo te ayudo, yo te hago los contactos, te apoyo, tal. Y van llevando la cultura Google a todas las demás empresas. Además se evitan problemas, por ejemplo, de competencia. Que ellos digan, mira, no, yo quiero montar una compañía de tal. Un momentico, eso compite con nosotros de cierta manera. Mira, te podemos ayudar hasta aquí, pero por aquí no. Eso los ayuda además a planificar. Mi amigo me comentaba que él tiene un departamento de 4 personas y una vez se le fueron 3 al mismo tiempo. Y entonces esa política le dio la capacidad de, bueno, tú te vas esta semana, tú te vas dentro de 3 semanas, el otro se va la otra semana, y pudo planificar lo que es el traspaso de esa responsabilidad, el traspaso del conocimiento, de lo que sabían los otros empleados que no sabía, etcétera, etcétera. Eso se da en confianza. Y eso no todas las organizaciones lo tienen. Las nuevas organizaciones, las organizaciones de tecnología, organizaciones de publicidad y mercadeo, todas estas nuevas organizaciones que llevan las tendencias están cambiando a eso. Pero si tú vas a las organizaciones de camioneros, de construcción, de sistemas industrializados que producen de forma masiva, esas organizaciones no están montadas todavía en el cambio de invertir en el ergon y en el capital humano. ¿Y tú crees que se dé? Si no se da, mueren. Si no se da, desaparecen. Yo tengo una amiga mexicana que su papá en México tenía la producción más grande de cassettes mexicanas. Y él, por cosas de la vida, decidió no comprar los sistemas de impresión de CDs. Él dijo que eso no iba a pegar, él dijo que eso no iba a servir, no invirtió en los equipos en el momento, y ahí viene qué pasó, Eduardo. Claro, fracaso. Fracasó, eso fue un fracaso, eso fue un colapso de la empresa, un colapso. Eso va a pasar con las empresas que no escuchen este llamado, que no escuchen el llamado de invertir en el capital humano, porque las nuevas generaciones, antes uno estudiaba, iba a la universidad, iba a hacer un doctorado, hacer una maestría, un doctorado, conseguía una buena empresa y se quedaba 30, 40 años en esa organización, tenía familia. Ahorita el promedio, como te lo mencioné, son 2, 3 años. No, y yo creo que la gente ya de cierta edad tiene que, como dicen los argentinos, bajarse de la moto y escuchar a esas nuevas generaciones. Porque las nuevas generaciones también tienen propuestas a lo mejor, unas a lo mejor no tan acertadas, pero ellos vienen enriquecidos de un capital de ideas y de expectativas que tienes que escucharlas. No, la puerta siempre se va a abrir de adentro hacia afuera. No, déjame demostrarte que debe ser al revés. Te voy a explicar por qué. Tienes que oírlo, y tú tienes que oír la juventud, si no. Si no se le presta atención a esa juventud, a esto que estás haciendo tú, que hay que modificar toda esta relación desde abajo en las empresas y asumir una nueva actitud, va a pasar lo que tú estás diciendo, se hunden. Sí, pero yo creo que debemos escuchar de los dos bandos, ¿viste, Eduardo? Porque los jóvenes tampoco estamos escuchando a la experiencia. Claro. Y la experiencia, por más que nosotros traigamos nuevas tendencias, nuevas ideas, nuevas cosas, hay ciertas cosas como la ética, como la moral, como los valores. No, y la experiencia, tienes que oírla. Sí. Pero que cada quien valorice bien, o sea, la experiencia tiene un peso específico. Y estamos en un momento de transición donde ¿cómo que se llama lo que pasa a la gente en la... El testigo. El testigo, donde estamos pasando el testigo, porque ya la generación boomer está en proceso de retiro y los X, que es mi generación, está recibiendo a la generación millennial que está entrando a las empresas
Y no sabemos ahora cómo conectar esto desde los boomers, desde los millennials, y qué hacer, cómo responder a esto. Necesitamos sentarnos en la mesa y empezar a conversar cómo va a ser la transición, porque queramos o no, el tiempo pasa y la gente se muere. ¿Cuál es tu proposición más puntual en el libro? Mira, la proposición más puntual es cambiar la palabra trabajo por la palabra ergon. Empezar a reconocer nuestro ergon, empezar a reconocer que la gente tiene una función humana y que esa función humana tiene necesidades hacia el bienestar. No quiero ser necio. ¿Tú crees que sea aplicable en Venezuela? Sí, sí, es aplicable en todas partes del mundo. Lo que pasa en Venezuela es que el ruido es mayor que acá. ¿Qué te quiero decir con el ruido? Yo lo pongo ahí, hablo de la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow tiene diferentes niveles, están lo fisiológico, lo social, etcétera, etcétera. Y los sistemas de miedo y consumo nos hacen ampliar la base de la pirámide y no nos dejan crecer. El miedo y el consumo. Y el miedo y el consumo están en todos lados. Está en Venezuela, está en los Estados Unidos, está en Canadá, está en todos lados. Lo que pasa es que el miedo y el consumo en Venezuela están controlados por el Estado y los usan como un arma. Como un arma. Los países de izquierda, en la historia, han utilizado su arma del miedo y el consumo para destruir el aparato productivo, y a través de destruir el aparato productivo destruyen el trabajo, destruyen el ergon de la persona y destruyen al sujeto desde su confianza en sí mismo. Claro, porque cuando tú inviertes en el ergon, claro, que es lo que yo propongo, tú inviertes en el sujeto y haces que el sujeto crezca y se libere. yo te decía, esa sociedad que está tan fragmentada, tan rota en sus principios éticos, ¿cómo recuperar eso? Bueno, mejor no nos metamos en Honduras. Yo voy a opinar, yo tengo una señor propuesta. Eduardo. Diga, Perdóneme, yo voy a opinar porque a mí el señor Mique me dejó entrar. Yo sé que usted nunca me deja entrar, porque usted, eso que el señor dice, jergón, que yo siempre pensé que era lo que tenían los colchones adentro, el jergón. No, Pero no, esta es otra el cosa. señor tiene razón, usted me debería tratar mucho más mejorcísimo. Usted Bueno. viene maltratándome. Señor Eduardo, gracias al señor Mique que yo entro. Sí, usted. Porque sí, usted, si fuera por usted, deme el café y déjeme afuera. Miquel es muy débil con usted. Usted debería invertir en el capital que soy yo. Yo soy el capital de este programa, señor Eduardo. Sí, está bien, está bien. Gracias, señor Ignacio. Yo estoy muy feliz de que usted le haya hecho entender al señor Eduardo la importancia Mire, está bien, de gracias. mi presencia y de mi capital. No nos llame, nosotros la llamamos. ¿Oye? Muchas Ay, gracias. señor Eduardo, usted siempre con su tanta paticura. Hasta luego, señor Mique. Usted sí es gente, yo. Ese señor Serrano. Entonces decía, yo me lleno de desconfianza con el tema de Venezuela, pero no es el momento para estar hablando de eso. Creo que es más importante de lo que tú estás proponiendo a nivel universal. Pero el libro lo escribí también de corazón por Venezuela, y de corazón porque la gente le están destruyendo su amor por levantarse todos los días. Ese amor de, oye, ¿por qué te levantas todos los días tú en Venezuela? Entonces hay mucha gente que no se quiere levantar. No te queda más remedio. Pero contra eso deben luchar. Mira, yo me levanto todos los días porque voy a ir a educar a mis estudiantes. Me levanto todos los días porque... yo perdón, tú eres joven y Dios te bendiga y estás lleno de ilusión. Pero una sociedad tan destruida a los extremos que ha llegado esta gente malvada, una sociedad que ya no cree en ellos mismos, una sociedad dañada, alejada de sensibilidad, de humanismo, una sociedad que se ha politizado desde la vergüenza y desde... Va a pasar mucho tiempo. Yo deseo que tu libro pudiera tener eco, por decirlo de alguna manera, en la poca gente sensible que debe quedar allí, sobre todo en este campo de la inversión y del capital. Sí, fíjate tú, Eduardo, Natalie en su programa Cara a Cara me hizo la misma pregunta. Y yo le decía, mira, parte de la psicología positiva y parte de lo que yo presento ahí viene de la logoterapia, que eso nació con Víctor Frank. Víctor Frank vivió en los campos de concentración nazi, Wow. ¿okay? Y él consiguió su función humana, él consiguió su razón de vivir, y esa logoterapia, eso fue lo que lo hizo sobrevivir campos de concentración.
Si esa persona pudo lograr eso, no me digas que en Venezuela no se puede. Sí se puede. Es difícil, es muy difícil. Y ellos dirán, bueno, sí, claro, estás allá en Miami, eso para ti es muy fácil decirlo. Pero pónganse en los zapatos de Víctor Frank. Pónganse en los zapatos de esa gente que sufrió la Segunda Guerra Mundial y que sobrevivió porque creían en ellos, creían en su función humana. Pero, Ignacio, yo no quiero interrumpirte, pero la estructura psicológica, cultural sobre todo, de esta gente en Alemania no tiene nada que ver con el virjongo y nuestra playa y nuestra herencia en la cual nos hemos desarrollado. Yo de verdad no soy optimista, yo creo en el venezolano y apuesto al venezolano, siempre. Pero hay dos maneras de hacer esta apuesta. De manera individual, individuo por individuo, que es encantador, sano, buena nota, chévere, colaborador, bien intencionado, a la actitud cuando es general, ¿verdad? Esa marcha, esa actitud de la calle, de estos salvajes de las motos, lo que generan en las personas. La cultura del venezolano, o la actitud del venezolano hoy en día, unos a la defensiva, otros de verdad hartos de tanta impunidad, otros resignados. Yo creo que el venezolano está lleno de tristeza, de frustración, de tanto oprobio, de tanta maldad, de tanta injusticia, que ese es un país enfermo. ¿Cómo recuperarlo? O sea, ¿cómo decirle a un tipo, mire, mi amigo, tenga fe? Y te va a decir, ¿fe en qué? No, pero no es fe, Eduardo. Bueno, Cuando tú vas a tu ego, que es tu función humana, Ajá. una de las dificultades y los problemas del venezolano es que no sabe su función humana, no sabe su ego. La mayoría de la población venezolana no sabe para qué existe. Ellos creen que ellos existen para la playa, para el trago, para la fiesta, para el bochinche, para esto, para la matraca. Cuando tú te mueves en ese río, que es el miedo y el consumo, y eso es lo que te energiza el día a día, y tú te levantas todos los días a pelear contra el miedo y el consumo, entonces te dejas llevar por eso, y eso es lo que te decía, el ruido. En Venezuela hay mucho ruido, hay demasiado ruido, entonces la gente no puede pensar, no puede centrarse, no puede decir, ya va un momento, porque cuando tú tienes ese ruido del miedo y el consumo, entonces es más importante comprarte unos zapatos, comprarte el carro, comprarte el celular, comprarte esto, paviar, lucirte, ir al restaurante. Mira, todavía los restaurantes están full en Venezuela, Sí, todavía los 15 años. Yo digo, mira, todos mis amigos se están quejando en Venezuela de esto y aquello, y a mí me llegan unas fiestas, unos 15 años, locos donde bailan unos strippers locas, y donde hay unos Chino y Nacho y pero eso no pasa en el cerro, eso no pasa en el cerro, pasa de otra manera. Claro, pero no pasa en el cerro, pero pasa en la gente que está todavía, y en el cerro pasa de su manera también. A su manera, sí. En el cerro pasa con los zapatos, con la pistola, con la mejor arma, con la granada, con la moto, pasa pero a su estilo. Entonces hay mucho ruido que no te deja disminuir esa base de la pirámide. Entonces, estás todo el día en ese consumo, en el miedo, consumo, pero cuando tú cierras ese ruido y tratas de buscar dentro de ti, ¿para qué existo yo? ¿Para qué vine en este mundo? Cuando tratas de buscar esa razón en tu ética, en tu moral, en tus valores, en tus anclas, si tú eres católico, si tú eres musulmán, si eres judío, si eres budista, el que sea, pero te metes en tus anclas y tú no puedes dejar que la gente sea robada en la calle. Cuando tú te anclas a tus valores y a tu función humana, tú no puedes dejar que a los viejitos los abusen y no le paguen su dinero y sus cosas. Cuando tú te anclas de verdad, que el venezolano no lo tiene de verdad. Y una de las razones de por qué yo me fui fue eso, porque yo estaba claro con lo que yo quería, cómo yo lo quería hacer y lo que yo quería lograr en los demás. Y lamentablemente Venezuela no me lo ofrecía. Ahora, Ignacio, ¿tú no crees que una sociedad depende de sus líderes? De verdad. No. Los líderes son puntos de referencia. Cuando un señor dice que ya nació 2 días antes de que había nacido, cuando te gobiernes un cuadrúpedo y la esposa es una cómplice de esa ignorancia y el ministro de no sé qué es otro animal, donde se promueve el presidente bailando salsa con la esposa, que es una cosa que parece una estupidez de Radio Rochela, cuando ellos se burlaban, la brillante Radio Rochela se burlaba de los políticos.
Cuando un país, sus líderes dan vergüenza, ¿qué esperar? O sea, como yo quisiera saber quién es el que tiene cara para llamarle la atención a los venezolanos y decirle, no, hermano, pare, vamos a buscar dentro de nosotros, porque es que no. Bueno, discúlpame, yo decía que tocar el tema de Venezuela, te pido perdón, Ignacio. Yo no quería llevarte para allá. Vas a tener que invitar a otro programa para venir a seguir hablando del Ergo y del trabajo. Ni a mi audiencia tampoco yo quería llevarlo el tema venezolano porque es muy particular. Pero es más, les pido disculpas a ti también, Ignacio. ¿Cómo no? No quiero entrar en el terreno de Venezuela porque me lleno de pasión y es mucho lo que tengo que decir de rabia y de rencor. Yo quiero ir a tu libro. Bueno, volvamos acá a el Ergo y la función humana. Este Ergo y esta función humana que yo presento en mi libro, que ya está a la venta en Amazon, lo pueden conseguir en Amazon en digital. Está alrededor de los $6-7 en digital, Qué bueno. Lo que cuesta un cafecito. Sí. O sea que si primero lo compran en digital y les gusta, se lo pueden comprar en físico. Y pues, los dos lo pueden ordenar en Amazon. Y además está mi página web, ignaciosegovia.com, donde ahorita en marzo voy a lanzar un curso online para que la gente lo haga online de cómo descubrir su ergo. Voy a hablar de cómo evaluar tu historia, de cómo evaluar tus talentos, tus competencias, tu ética, tu fresa. Que la fresa es un acrónimo que yo uso en el libro y ya te lo voy a explicar qué es la fresa. Ajá. Porque con la fresa se alcanza el bienestar. Lo puedes encontrar en ignaciosegovia.com. Ahí también tengo un blog donde te puedes suscribir y te llegan todos los escritos que yo tengo en el blog. Y además me puedes seguir por las redes sociales ahí en la página web, ignaciosegovia.com. Amigos, conéctense con Ignacio a través de todas sus posibilidades. Dime, quería comentar, hay saludos de Juan Pacheco, gran amigo, está en Los Ángeles. De Argentina te dice que tú eres la persona más indicada, Eduardo, para hablar de tu país, que lo estás haciendo bien. Mariela Cifuentes dice que qué interesante es ese libro, que lo va a buscar por Amazon, que suena maravilloso. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a mi gente de allá de Argentina. Sí, no se pierdan el libro. Ya mostramos por ahí en video a la gente que está conectada con video la carátula. La carátula está llena de un dinamismo. Mira, fíjate, Excelente. la carátula es una persona que está en su uniforme común de trabajo, que es esa corbata, ¿no? El ejecutivo. Y el ejecutivo está caminando en una cuerda floja. Ese es el momento de cambio. Estamos en una cuerda floja donde todas las organizaciones, las personas, estamos en una cuerda floja de cambios y necesitamos darle seguridad a la gente. Necesitamos darle seguridad para bajar ese sentido del miedo y el consumo. La gente necesita estar tranquila para poder pensar en su inversión interna. Una pregunta, Ignacio, discúlpame. ¿Tú no haces conferencias, digamos, específicamente para los empresarios, nada más? Exclusivamente. Sí, cómo no. Mi especialidad es la psicología empresarial, la psicología organizacional, y yo doy talleres acerca de tanto ergonomía como de capital humano, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Doy talleres sobre cómo descubrir su ergo, cómo pensarlo en las personas dentro de la organización. Si la gente te quiere contactar para alguien que quiera un seminario para sus empleados, para alguna organización, ¿cómo te contactan? Sí, ignaciosegovia.com, ahí está mi correo electrónico, puedes escribir un mail desde el web. Tienes mi teléfono también, 954-881-6679. ¿Cómo se llama la cámara venezolana de aquí de Miami que aglutina a todos los...? Bueno, está la Cámara Venezolana, está se llama Venezuela American Chambers, creo que aquí, y está el Venezuelan Business Club. ¿Te has conectado con ellos? No, yo tengo Te vamos a contactar. 6 meses aquí en Miami, estuve viviendo en Canadá 10 años y me acabo de mudar, tengo 6 meses acá en Yo creo que es interesante que esa gente te escuche, que te acerques a ellos. ¿Cómo no? ¿Verdad? Claro que sí. Pues Natalie está en la cámara, en el Venezuelan Business Club. Ok. Te vamos a poner en contacto con... Yo creo que va a ser muy interesante que ellos te escuchen. Poco a poco, mira, esto es un movimiento. Este es el primer libro de un gran movimiento de reemplazar la palabra trabajo por la palabra ergo. Que la gente empiece a comprender el ergo, empiece a descubrirlo dentro de ellos, empiecen a hablar de eso en las organizaciones, empiecen a hablar en las reuniones sociales. Mira, yo tengo un trabajo, me gusta mucho, pero mi ergo es ser pintor.
Oye, Eduardo, ¿tú conoces algún pintor? Sí, mire, yo conozco un pintor, ta, ta, ta. Entonces la gente puede hablar de su trabajo, que es lo que le trae el salario monetario, y lo que yo traigo a la mesa, que es el ergon, que es un balance entre el salario monetario y el salario emocional. Si las empresas le dan salario emocional y salario monetario a la gente... Uf, hermano, eso va a ser la gloria. Bueno, El éxito de la sociedad en el mundo entero. y ese es el movimiento que yo estoy llevando. El movimiento del ergon en mi blog se llama Cultura Ergon. Y la cultura Ergon quiere traer eso, traer un balance entre el salario emocional y el salario monetario. Pues yo te felicito, Ignacio. Te felicito, me siento orgulloso de que un joven venezolano llamado Ignacio Segovia está como un Quijote a lo largo del mundo Peleando contra contra todos esos este, molinos de viento. contra esos molinos de viento, pero yo sé que vas a tener mucho éxito con tu proyecto y ojalá el mundo te oiga, porque estoy convencido de que ese es el camino Muchísimas que gracias. debemos seguir. Muchísimas gracias. Gracias a ti por haber estado con nosotros. A mí que no le voy a dar las gracias, le voy a dar repetidas gracias. Eduardo, mira que Mi voy queso a armar falta un sindicato voy a hacer un sindicato con doña Clarita. A ustedes, mil gracias por haber estado en sintonía. Nosotros nos sentimos orgullosos de ser parte de la familia Pangea. Y estamos en el programa aquí con Eduardo Serrano. Los espero el próximo lunes a las 8 en punto de la noche. Nos separamos por unas cuantas horas, pero nos volveremos a encontrar la próxima semana. Dios los bendiga. Gracias. Así es, buenas noches, los dejamos con Pangea FM. Gracias. El programa se va a ir Volando. ¿Ah? Gracias, Eduardo. No, por Dios, para mí, de verdad, para mí es un honor. Muchísimas gracias, ¿verdad? Un honor Al estar aquí contrario. contigo. Cuánto tema quisiera que hubieras tocado, pero la hora se va Se va rapidísimo. volando. Se va volando. No cree que no, pero sí. No, y un tema como este, Tan candente ahorita. entra si sigues y más y más y más. Y es el inicio, porque el libro tiene raíces y raíces y Hay que raíces. repetir este